Villacreces. Un bello paisaje. Un municipio despoblado, abandonado y desierto, del que ya no queda nada más que historia. Una triste historia que nos cuentan los vecinos que lo conocieron. El primer despoblado del siglo XX en Tierra de Campos. Del que poco queda de su adobe, tapial y ladrillo, que una vez construyeron. Era un pueblo rico en cereal, era un pueblo con rebaño de ovejas, ganado lanar, y más recientemente, pero también ya bien antiguo, viñedo. Y Villacreces desapareció la gente, y luego el vandalismo de las personas, los ladrones, la gente de mal vivir, pues nos han dejado esta imagen de un Villacreces derruido. La arquitectura de Villacreces tiene una característica muy importante para esta región. Hará unos 30 años que los últimos que se marcharon fueron estos. El tipo de vida, pues una vida muy austera. Tengamos en cuenta que ni siquiera tenían agua y la luz seguramente la pondría ya muy avanzado el siglo XX. Y hace unos años en una bodega encontraron restos de muchos perros. En Villada se veían las llamas como que fuera un barrio de Villada. ¿Cómo fue el incendio de Grave? Pues ya ves, para destruirse completamente. Fiscal, cuando dice son personas impías, sin ningún sentimiento y de vida depravada. Yo no sé si de eso formaba parte del teatro para cargar las tintas, o lo cierto es que, hombre, dos personas que se den a tiros porque den un golpe o una palada a un perro o algo parecido, la verdad es que hace falta tener cuajo. Aquí lo que más le dolía a ella era la profanación del cementerio. Con un poco de tristeza, ¿no? Recordar Claro, aquello y que... Recordando, pues, se le sale a uno el corazón. ¿Dónde estamos, Claudio? En Villacreces, Bueno, este es un pueblo... mi pueblo. Este es su pueblo. Mi pueblo, sí. Aquí nació usted. Aquí nací yo, ahí en esa casa. ¿Estamos hablando de qué año estamos hablando, Claudio? Del 1940. De 1940. 40. Este pueblo, antes, hace años, tenía mucha vida, ¿no? Sí, mira, yo lo conocí del año 52 al 56. Vecinos 35 y habitantes 124. Claudio, ¿cómo era aquí la vida? Y la vida era pues aproximadamente como en todos los sitios. El pueblo dependía, claro, de la agricultura, pero yo me acuerdo que mi abuela y todos los vecinos pues tenían conejos, tenían huerto con gallinas y todo. Aquí se vivía del campo. Del campo, eso es. Aquí me imagino que todos los vecinos tenían pues sus tierras, sus animales. Eso es, animales, sí, tenían vacas de leche también. Bueno, ya, Creces es un pueblo que viene de la Edad Media, es un pueblo que se creó con el avance de la Reconquista y se fue asentando en esta zona norte del Duero. Por lo tanto, es un pueblo muy antiguo. Y es un pueblo que ya se tiene noticias de que era un pueblo rico en cereal, era un pueblo con rebaño de ovejas, ganado lanar, y más recientemente, pero también ya bien antiguo, viñedo. Con la filosera y luego la agricultura intensiva y extensiva se arrancaron todas las viñas, pero aquí si nos fijamos en Villacreces, bueno, por desgracia poco podemos ver, veríamos la cantidad de bodegas que había. Bien, es verdad que casi toda la mayoría para consumo propio, muy típico de todos los pueblos, pero también era para venta de vino, por tanto era un sitio donde había producción de vino. Y usted me dice que nació en esta casa, Sí, que está un poquito más casa, adelante. sí. Vamos a acercarnos porque este pueblo, Claudio, está abandonado completamente. Completamente, sí.
¿De hace cuántos años este pueblo se abandonó, ya no queda un vecino? Pues hará unos 30 años que los últimos que se marcharon fueron estos. Esta misma casa fueron los últimos vecinos que se fueron de Los últimos Villacreces. que se fueron, que es la que se ha muerto hace 2 meses en Villada, vivía aquí. Que fueron los últimos que... Los últimos vecinos. Los últimos vecinos. Estuvieron casi 10 años o más ellos solos. Y estamos hablando que pegada a la casa de estos vecinos vivían ustedes. Ahí tenían las puertas, unas puertas grandes para entrar los carros, que tenían un corral grande con palomar, y aquí la casa era de 2 pisos, y ahí vivían el matrimonio y 4 hijos. Todas las casas, como estamos viendo, eran de adobe. Sí, todas. Hay dos que tenían por lo menos la fachada de ladrillo. Venía con mi padre todos los domingos. En la fiesta también veníamos toda la familia, que era en agosto, el último día de agosto y el 1 de septiembre. Se vivía bien, había una convivencia muy buena, todos los vecinos. No queda nada ya en las casas Nada, de aquello. ya, Están ahora todas ya no las queda casas nada. No queda nada de aquello. con un poco de tristeza, ¿no? Recordar Claro, aquello y que... Recordando, pues, se le sale a uno el corazón. Creces es una palabra que está asociado al grano. Es decir, los creces, cuando los almacenes de grano de la iglesia o los municipales daban préstamos, se prestaba el trigo, es decir, se devolvía el producto de la cebada, el cereal, en general, el trigo, con unas pequeñas creces. Ese es el origen de la palabra creces en general. De un pueblo despoblado y aparentemente tan pequeño, sin embargo, aparecía en los precios de referencia del cereal en España. La gente de Villacreces empezó a marchar en el éxodo de los años 60, cuando la mayoría de nuestros pueblos marchaba la gente a las ciudades a buscar trabajo. Y Villacreces, pues por una cosa rarísima, se fue la inmensa mayoría hasta que quedó esa familia. Y Villacreces desapareció la gente, y luego el vandalismo de las personas, los ladrones, la gente de mal vivir, pues nos han dejado esta imagen de un Villacreces derruido y un Villacreces que ojalá no haya más Villacreces. Pues desde mediados de los 70 el Ayuntamiento de Villacreces pertenece a Sant Hervás de Campos, como un barrio de Sant Hervás. No tenía ni alcalde pedáneo, ni concejales, ni nada de eso. En esos años fue cuando pasó a pertenecer a Sant Hervás, junto con Zorita de la Loma, que también perteneció en esa época a Sant Hervás. El tipo de vida, pues una vida muy austera. Tengamos en cuenta que ni siquiera tenían agua, y la luz seguramente la pondría ya muy avanzado el siglo XX. No tenían, como he comentado, agua en las casas. Ya en los últimos años desapareció la escuela, carecían de médico. Entonces eran gente de vida muy austera, muy pegada a las faenas agrícolas tradicionales. La história de uma cultura, de um povo, é a história de um país. Como este povo tão bravo, tão guerreiro, tão corajoso se formou, a arquitetura habla disto tudo. A arquitetura, como havia dito, se é a nossa casa, ela é a nossa vida. Ela traduz a sua construção personal. E o que penso é que estes pueblos contam os detalhes disso tudo. Há exemplos enormes, como, por exemplo, temos Ponce de León, por exemplo, como um personagem tão característico e tão importante da história do mundo inteiro e que nasceu em Sant Hervás. E podes, a partir de uma pessoa como esta, construir toda a história de um longo período, um período importantíssimo para a construção não é só da cultura espanhola, mas é a construção do mundo. Aquí se atribuye un nacimiento que es a Pedro o Fray Pedro de Villacreces. Fue un personaje importante porque era un franciscano y se retira de ermitaño, adopta la regla más severa de los franciscanos y funda el monasterio de David, y un monasterio
en Laguna de Duero. El Museo de la Vid, que él crea, ahí se ha enterrado San Pedro Regalado. San Pedro Regalado, patrón de Valladolid. De hecho, cuando muere Fray Pedro de Villacreces, San Pedro Regalado queda a cargo de los dos monasterios. Hubo un incendio aquí muy grave en Villacreces. Sí. Desde entonces la iglesia no era la que conocemos, lo que se conocía a partir del 52, sino que era otra, que es donde a usted le bautizaron, ¿no? ¿Dónde estaba? A mí me bautizaron ya después de quemarse. En Villada se veían las llamas como que fuera un barrio de Villada. ¿Cómo fue el incendio de grave? Pues ya ves, para destruirse completamente, pues se quedaron sin iglesia. Se quemó todo lo que mucho o poco lo que hubiera dentro, todo calcinado. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el pueblo sin iglesia? Pues muchos años. Y luego ya en el 52 se inaugura por fin la iglesia. La iglesia, eso que es. desde entonces conocemos. ¿Cómo fue aquella inauguración? Bueno, fue un acontecimiento aquí en el pueblo. Vino mucha gente de Villada. El arcipreste era el arcipreste de Eita, que fue muy nombrado, aquel arcipreste. La torre ya es lo único que se conserva en pie de Villacreces. De Villacreces, eso es. Si no hay nada, ha de durar. ¿Dónde estaba el ayuntamiento? Porque estamos hablando de que ahora mismo donde estamos nosotros sería el centro del pueblo. Sí, el centro del pueblo, esto. ¿Usted fue a esta escuela? Fuera a la escuela esta, sí. Tendría yo pues 8 o 9 años o 10 por ahí. ¿Cuántos niños había en la escuela con usted? Sí, bastantes, había bastantes. Lo que dijo el alcalde en su momento es que probablemente fuera intencionado, porque no era muy lógico cómo se había propagado y los puntos en que se estaban produciendo la llama viva. Por tanto, probablemente hubiera una intencionalidad, pero nada más se conoce de ello. Pero lo cierto es que el año 53 se inaugura una nueva iglesia que era exenta a la torre. Es una característica muy típica de muchos pueblos, pero este también es que la torre está diferenciada de la iglesia, lo que se llaman torres exentas. Es muy típico de la zona de tierra de campo, estas torres mudéjares, que da la sensación que son torres más bien de tipo defensivo, es decir, torres pensadas en por si había algún problemilla bélico, poder tener un sitio donde refugiarse y un sitio donde hostigar al adversario. La arquitectura de Villacreces tiene una característica muy importante para esta región, pela color de lo material, que é material térreo. Estamos aproveitando a quantidade de terra amarilla, cor de caramelo, que é muito característica de terra de campos. E esta é uma forma de construção completamente sustentável. E o acabamento superior, os terrados, os terradilhos, são feitos com o mesmo material e completamente sustentável, confortável dentro, muito confortável, porque a temperatura é como a temperatura da sua pele, porque é um material completamente orgânico. E grande exemplo para isso são os palomares, a beleza da construção, que são como labirintos com as pequenas formações para habitações de los pájaros. Es un tipo de construcción muy característica de toda esta zona. De hecho, se confunden si ves las fotos de muchos pueblos, de algunos pueblos, si no lo conoces muy bien, te da la sensación de que es del pueblo de al lado. Bien es verdad que esta torre es que ha sido modelo para otras 2 o 3 torres de pueblos muy cerca de aquí. La característica de las torres mudéjares no son todas exactamente iguales. Entonces, esta ha sido modelo para 2 municipios o 2 términos municipales muy cerquita de aquí. Se comentó que hubo un crimen muy sonado aquí en Villacreces, ¿no? Sí, también tengo constancia de ello. ¿Qué pasó? Lo presenció mi abuelo. Estaban en la bodega mi abuelo y el que disparó. Estaban a la puerta de la bodega merendando. Y pasó al que mataron. El que estaba con mi abuelo tenía un perro pequeño, debía de ser. Y salió al que pasaba. Y por lo visto le dijo, oye, que mira que el perro que... llama al perro que si no le voy a matar. Debía de haber entre la familia de al que mataron
pues sus cosas que tendrían. Tenían la escopeta allí que venía de caza, agarró y allí le quedó. Aquí hubo un crimen, habría muchos, pero bueno, muchos, alguno más habría, ¿no? Pero hay uno que llamó especialmente la atención, sobre todo porque está muy documentado, que ocurrió en el año 1930, donde dos personas, parientes entre sí, pues mataron con disparo de escopeta a otro. Pero eran como dos clanes que tenían sus apellidos. Había dos personas que habían venido de caza, estaban en la bodega, pues almorzando con sus perros y escopetas, pasó el del otro clan, por así decirlo, que si debió agredir al perro porque el perro a su vez se metió, total, que lo resolvieron saliendo los dos familiares, desterrajándole 2 tiros de entrada al otro y al final rematándolo con un tercer tiro, ¿no? Al final fueron condenados a 16 años de cárcel cada uno de ellos. Curioso, el fiscal cuando dice son personas impías, sin ningún sentimiento y de vida depravada. Yo no sé si de eso formaba parte del teatro para cargar las tintas, o lo cierto es que, hombre, 2 personas que se den a tiros porque den un golpe o una palada a un perro o algo parecido, la verdad es que hace falta tener cuajo. Las noticias siempre son un poco tétricas las que sacan, y hace unos años en una bodega encontraron restos de muchos perros, algunos con signos de violencia, y ahí estuvieron la Guardia Civil pues metido en la bodega y demás, buscando eso, porque es un poco un cementerio, un pueblo cementerio, un cementerio al aire libre, que se ha utilizado mucho para esto. ¿Qué pasó para que los vecinos se fueran? Pues es que mira, los obreros que había aquí eran de los torbaos, que eran los ricos del pueblo, que les daban el sueldo cuando salían al campo. En el invierno, si estaban las mulas en la cuadra 2 meses o 3, no les debían de pagar nada. En el momento que fueron los hijos un poco mayores, se empezaron a marchar. ¿Qué vida tenían aquí? Hemos tenido varios intentos de hacer, desde una universidad, con proyectos bastante ambiciosos. Lo último que ha habido es Villacreces Crece, que es una asociación con enfermos con problemas de salud, pero es que no hay agua, no hay luz. Puedes poner aquí, y ya han pasado más veces, papeleras y las rompen, las tiran. No sé, es muy complicado. A los años 50 ya empieza a marcharse la gente. Ya, quiero decir, a marcharse de una forma notoria. Y es cuando ya se ve que empieza a salir la gente del pueblo, los años 50, 60, y la prueba es que en el año 80 y muy poquito, no recuerdo, 81, 82, ya 3 hermanos, que era la última familia que quedaba aquí, ya se marcharon y ya llevaban unos cuantos años prácticamente solos, ¿no? Básicamente la emigración. Hablan de la falta de servicios, porque es verdad, aquí tenía que venir el médico, pues, supongo que la escuela pues acabaría cerrándose, y que eso pues hizo que la gente se marchara. Como tantos pueblos que han situado un poco ya al borde de la despoblación, pero este fue el primer despoblado del siglo XX en Valladolid. Claudio, estamos ahora mismo en la fuente y el manantial del pueblo de Villacreces, ¿no? Sí. Aquí venía la gente y ha seguido viniendo gente a por agua. Y ha seguido, de Villada venía mucha gente. Veníamos con garrafones y llevábamos agua para 15 o 20 días, para beber solo. Después de meter el agua de Villada es muy malo. Un asturiano que enchufó una goma aquí y tenía agua en casa. La llevaba por ahí por el camino, y para cruzar el camino hizo un poco con una pala y lo tapó. Aquí hubo un desbarajuste terrible, terrible. En el momento que un vecino se marchaba, aunque siguiera viendo gente viviendo, le desguazaban. Una vivienda, pues se llevaron hasta los azulejos del suelo, unos baldosines, se conoce que tenían mucho valor, pues se les llevaron todo. Qué pena. Todo. Que eso lleva tiempo sacarlo. En casi todos los municipios, casi todos los pueblos, tienen una fuente de aguas medicinales.
Bueno, pues no, es decir, era un agua muy buena, está en un vallecillo, si nos damos cuenta, rodeado de lomas, y eso hace que haya una forma de brotar el agua espontánea desde el fondo del valle y luego la que cae hacia el valle. Por eso es una zona especialmente singular, por una chopera exuberante, potente, una fuente de aguas permanentes, y aquí yo todavía he venido a celebrar alguna fiesta, gente que viene el fin de semana a acampar, gente que venía a pasar el día, porque era un sitio muy llamativo del entorno, la fuente y la chopera. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Volvería usted atrás? Casi de niño me acuerdo perfectamente. Mi familia, todos veníamos mucho con mi abuela, y la fiesta que era el último día de agosto y el 1 de septiembre, aquí había música, ahí en una pradera se hacía la música ahí muy cerca. Y venían las chicas chicas y chicos de Arenillas, y yo con 14 y 15 años bailaba con las chicas chicas ya mayores. Y yo era un crío y me agarraba a ellas y a bailar. Muy bien, había mucho ambiente. Sobre todo, como decía Regina, la última persona que ha vivido aquí y que ha muerto hace muy poco, se llevaba su vida. Aquí lo que más le dolía a ella era la profanación del cementerio. Entraron las tumbas de su padre, de su familia, ella decía eso, la de todos, y abrían las tumbas y sacaban todo lo que podía por si había un diente de oro o cualquier cosa que pudiera hacer un valor. Ese es el problema que ha tenido. Las tapias se las tiraban, las puertas las robaron. Ella cuenta también que a ella no se fue de Villacreces, la echaron de Villacreces, porque una vez que estaba en casa oyó ruidos y estaban gente en el tejado robando las tejas. Y ya sus hermanos decidieron que se tenían que ir ya. La fuente, el agua, su agua de Villacreces era lo más importante que ya les quedaba de su pueblo. Era una especie de agua bendita para ellos en la fuente que hay aquí. El tema de Villacreces es muy difícil de entender porque cualquiera de nuestros pueblos había más vida en Villacreces que en otros pueblos de por aquí alrededor, ¿eh? Y de repente se fue una, se fue otra. Villacreces es un oasis en tierra de campo. Pues, educación. No nos han educado a dejar, oye, esto está aquí, déjalo que esté aquí, que tiene su dueño, su casa. ¿Qué pasó con la campana? Impresionante. Yo siempre estaba con los técnicos que me miraban, era imposible, la campana no salía, era imposible. ¿Y qué hicieron? Pues la rompieron, la partieron y la fundieron. Un tema de educación y de respeto a lo que no es nuestro. Ese es el verdadero problema que hay con este pueblo, que ha habido en este pueblo y que ahora ya quedan, pues nada. Un respeto que no ha dejado más que una aislada torre. La torre de una iglesia vacía. Lo único que queda en pie. Y soporta la historia de lo que una vez estas tierras vivieron.